¿Qué es lo que nos hace miembros de una misma comunidad? Que tenemos la misma historia, que vivimos en el mismo territorio, que nos gustan las mismas comidas, que nos apenamos cuando pierde la selección de fútbol, o sea, casi siempre. Pero una de las cosas que más nos igualan a todos es el hecho de elegir a nuestros gobernantes, o sea, el acto de ir a votar. Ahí todos somos exactamente iguales porque todos los votos valen exactamente igual, desde el voto del presidente, el del ministro, el del canillita, hasta el del actor convertido en presentador de un programa de historia. En esta edición de Sucedió en el Perú vamos a conocer la historia de las elecciones y cómo llegamos a este momento en el que podemos ir a ejercer nuestro derecho de elegir a nuestros gobernantes. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedió en el Perú. Vamos a conocer cuándo empieza todo esto de las elecciones, cuándo se empieza a votar. ¿Cómo han ido cambiando y evolucionando las elecciones a través del tiempo? ¿Siempre todos tuvieron el derecho a votar o solamente algunos? ¿Y fueron las elecciones siempre directas como ahora? Hoy el voto es secreto e inviolable, pero antes, ¿había acaso violencia en las elecciones? Sabemos que antes las mujeres no votaban, pero ¿qué hay de los analfabetos? Y por último, ¿cómo ha cambiado el concepto de ciudadanía? El sistema electoral no es una creación de la República. Tuvo su punto de partida a fines del virreinato. Desde esta época, las elecciones fueron concebidas como un sistema de representación de la nación. Es una consecuencia de la invasión napoleónica a España, el gobierno de José Bonaparte y la Constitución de Bayona. Es decir, la promesa de una representación americana con un trato igualitario. Tanto las promesas de Bonaparte como las de los patriotas españoles y las de los revolucionarios estaban insertas en un discurso de gobierno representativo. Hubo elecciones con anterioridad de las Cortes de Cádiz, con anterioridad de la crisis de 1808, cuando Napoleón Bonaparte captura a Fernando VII y a Carlos IV. Pero son elecciones de otro tipo. Son elecciones corporativas, ¿no? En el cabildo, en las universidades, y son elecciones muy duras, ¿ah? Por ejemplo, en los monasterios en el Perú había siempre mucho pleito entre quién iba a salir prior, si un peninsular, uno de España, o uno criollo, uno del Perú, digamos. Y eran casi guerras civiles, ¿no? Que se agarraban a patadas muchas veces, ¿no? Eran muy cruentas. Y al final, ¿cómo se resuelven estas elecciones? Con la idea de la alternativa. Una vez un peninsular y otra vez un criollo. La Constitución de Cádiz de 1812 consideraba como ciudadanos de la monarquía española tanto a los españoles como a los indios y mestizos, aunque excluyera a la gente de procedencia africana, en particular por su condición esclava. Permitía también el acceso de los analfabetos al voto. Las Cortes de Cádiz diseñan el sistema electoral en términos de ciudadanía.
los ciudadanos, los miembros de parroquias, de ciudades y pueblos elegían. Y ahí sí se busca la idea de la representación de la nación, del pueblo. Y esa es una transformación radical de la noción de la elección, porque detrás de esa idea está la idea de la soberanía popular. Es que la soberanía reside en el pueblo. La influencia de las Cortes en el sistema electoral continúa durante buena parte del siglo XIX. Eran elecciones indirectas. Las elecciones tendrían dos fases, ¿ya? Una que era a nivel parroquial, ¿no? Que era la circunscripción electoral. Como nosotros en Lima, la circunscripción electoral es Lima, en Arequipa la circunscripción electoral es Arequipa, ¿no? Porque ahora tenemos circunscripción electoral departamental. En esa época la circunscripción electoral eran las parroquias y ahí se elegía a los electores. Y esos electores eran convocados a las juntas electorales provinciales y ellos eran los que elegían a las autoridades. Entre 1821 y 1824, el virreinato y la república convivieron y en medio de esa guerra se realizaron elecciones en ambos bandos. En el protectorado, San Martín convocó a las que se pueden llamar las primeras elecciones del Perú independiente. Era 1822 y se convocó para elegir representantes para un Congreso Constituyente. Se trataba de un proceso de elección directa. Este es uno de los pocos procesos directos del siglo XIX, pero estaba circunscrito a las provincias ocupadas por las tropas de San Martín. El mismo fenómeno también se dio en el lado realista. Las elecciones de San Martín buscaban conformar un poder constituyente, entre cuyos fines estaba redactar una constitución. Las primeras elecciones del Perú independiente fueron bastante particulares, aunque hay que tener en cuenta que el Perú todavía no era totalmente independiente. Si bien había algunos departamentos como Lima, Tarma, Trujillo y en general toda la costa que estaban bajo el dominio de los independentistas, otros departamentos como Puno, Huancavelica, Cusco y Arequipa estaban aún bajo el dominio realista. Uno de los requisitos para ejercer el voto en estas elecciones era contar con una renta. Fueron elegidos para ese Congreso de 1822 personas muy destacadas, como por ejemplo el padre Francisco Javier de Luna Pizarro, quien presidió el Congreso de 1822. Este Congreso estaba dominado básicamente por sacerdotes y por abogados, seguido muy de lejos por comerciantes, militares, médicos, etc. Con esto se inicia una larga tradición en el siglo XIX de sacerdotes congresistas, a diferencia de la época virreinal, en donde la ley electoral prohibía a los militantes del clero participar de las elecciones. Es una elección que se elige a nivel nacional, en teoría, pero se restringe a los territorios que ocupa San Martín. Entonces, por ejemplo, en Puno, ¿cómo se eligen los electores de Puno? Se elige entre los puneños que están en Lima. Eran 10 o 15, se reúnen y votan. La mayoría de los procesos electorales del siglo XIX fueron hechos, como dijimos, mediante elección indirecta. Entonces eran dos fases, ¿no? Y usualmente la primera fase, la parroquial, eran muy democráticas, en el sentido en el cual un porcentaje muy alto de hombres, solamente hombres, votaban, ¿no? Porque la idea era que las mujeres no podían votar porque podían ser racionales, pero dependían del marido, igual que los sirvientes, que dependían de los amos. Cada etapa conformaba un proceso de diferentes elecciones, en las que se iba depurando tanto a los elegidos como a los propios electores. Los requisitos se hacían más exigentes conforme se pasaba de un grado al siguiente. El complejo proceso de elecciones indirectas era bastante largo. Por ejemplo, para la elección de Manuel Pardo en 1872, el proceso duró casi 2 años. En 1825, Bolívar convoca a elecciones para el Congreso. Este había nombrado al venezolano como dictador. Con ese nombramiento lo que se buscaba era ganar de modo definitivo la guerra de emancipación y realizar los cambios políticos necesarios para adaptar al país a las ideas republicanas. Luego de esto se opera un gran cambio. El juego político se restringe al territorio nacional
y ya no hay ejércitos extranjeros. Siguen siendo elecciones en 2 grados, y en el primero es bastante inclusivo. En esta instancia, muchos indígenas serán seleccionados como electores. Las autoridades de los municipios y los sacerdotes jugaban un rol muy importante, sobre todo estos últimos que cumplían la función de legitimar los procesos electorales. El período comprendido entre los años 1827 y 1851 es un período de fuerte caudillismo. Ningún jefe militar logra imponer un orden político durante un tiempo considerable. Los golpes de Estado se justificaban en nombre de la defensa de la Constitución y luego los golpistas legitimaban sus actos violentos en las urnas, o sea, ellos siempre ganaban después las elecciones. Es un periodo en el que muy pocas veces un gobierno electo le entrega el mando a otro gobierno electo. Y es también en este periodo donde la publicidad empieza a jugar un factor importante. La propaganda política de un régimen o de unas elecciones se basaba siempre en la imagen del líder. Las elecciones de 1829 son las primeras elecciones presidenciales populares del Perú. No hubo lucha y se ratificó una situación de hecho. Gamarra era candidato único y obtuvo votos de más de la mayoría de los colegios electorales de provincia exigidos por la Constitución. El sufragio era indirecto, era público, pero lo universal era concebido de otra manera. En realidad, solo votaban los hombres mayores de 21 y eran los grandes propietarios o de mayores ingresos. De alguna manera eran los dueños del Perú. Entre 1845 y 1872 se funda y despliega el Estado castillista, que pese a su signo autoritario, siempre asignará importancia a las prácticas electorales. En las elecciones de 1850 sucedió un hecho inédito. Por primera vez, un presidente electo le transmitió el mando a otro presidente también nacido de un gobierno electoral. En 1850, en vísperas de terminar su periodo constitucional, Ramón Castilla convoca elecciones. Estas elecciones fueron el primer verdadero proceso electoral que tuvo el Perú. Y finalmente las ganó Echenique. El que ocupó el segundo lugar era un señor que se llamaba Domingo Elías, que era un hacendado y que fue el primer civil en postular a la presidencia de la República. Él ahora está enterrado aquí en este mausoleo en el cementerio Presbítero Maestro, que es propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Bueno, estas elecciones cambiaron todo el ámbito político, puesto que se crearon los clubes electorales. Domingo Elías había creado el Club Progresista. Según Jorge Basadre, este es el embrión de lo que luego serían los partidos políticos en el Perú. La del 50 es interesante porque surge con fuerza la idea de la organización política, los clubes políticos, ¿no? El club progresista, ¿no? Entonces, te cambia la dinámica electoral. Surge con fuerza, por ejemplo, la idea del candidato, porque un club político tiene su candidato. Surge con fuerza la idea de una agenda nacional, porque un candidato tiene que tener una agenda nacional, ¿no? Surge con fuerza la idea de la campaña, la idea de las redes oficiales, etc. Entre 1855 y 1860 se da un paréntesis en el sistema electoral que posibilitó el voto directo y universal. Esta breve irrupción es alentada por los radicales liberales y románticos. En 1854, luego de una cruenta guerra civil, Ramón Castilla vuelve al poder.
Se instala la Convención Nacional y se efectúan elecciones en 1855. Estas confirman a Castilla como presidente provisorio. El escritor Manuel Atanasio Fuentes escribió sobre las irregularidades de las elecciones de 1855 y se refiere específicamente a lo que pasaba aquí, en el Callao. Había dos candidatos, uno de la aristocracia y otro del Partido Popular Democrático. Fuentes, con su acostumbrada sátira política, dice algo así: algunos ciudadanos en ejercicio han sido conservados en corralones para que piensen y reflexionen sobre el augusto acto y ejercicio democrático que iban a ejercer. Se les ha dado, por razón de dietas, unos 12 reales y una regular cantidad de aguardiente para excitar la fibra patriótica. Decía además que había ciudadanos gendarmes. Estos ciudadanos gendarmes estaban encargados de custodiar los tabladillos que se armaban en las plazas para poder votar. Y estaban armados de un chafarote, que era un sable corto, curvo en la punta, y de una tercerola, que era una especie de carabina mucho más corta. Como ven, no todo tiempo pasado fue mejor, sobre todo en cuestión de elecciones. Eran tiempos bien bravos. Había también un personaje muy conocido en este contexto de elecciones en el siglo XIX, el capitulero. Fuentes lo describe así: el capitulero era un mediador entre el candidato y los votantes. Él cobra un montón de dinero al candidato y le garantiza un determinado número de votos. Se convierte en el agente del candidato que primero se comunica con él y trabaja para el que mayor cantidad de dinero le ofrece. El capitulero cobra 2 pesos por voto y paga menos a los ciudadanos dispuestos a vender su voto. Manuel Atanasio Fuentes también cuenta un incidente importante que se produjo aquí en la Plaza Santa Ana, hoy conocida como Plaza Italia. Un famoso capitulero de apellido Vaquero vendió por 8 reales un número significativo de votos, pero cegado por su ambición, después solamente quiso pagar 4 reales a los probables votantes. Estos indignados reaccionaron violentamente, se produjo una gran bronca aquí que terminó con la caída del tabladillo, que como ya hemos visto en esa época se ponía un tabladillo en las plazas para poder votar, y con la sustracción del ánfora, es decir, se chorearon el ánfora de votación. Los capituleros eran terribles, muchas veces ofrecían sus servicios a varios candidatos distintos y estos aceptaban sin darse cuenta que estaban siendo estafados. El escritor también denuncia que los aguadores, oficio dominado por los afroperuanos, brillaban por su ausencia el día domingo de elecciones porque todos se habían ido a votar, ya que ganaban más vendiendo su voto que trabajando. Luego de un paréntesis de 10 años, con la Constitución de 1860 se retorna al sistema tradicional de elecciones indirectas. En 1868 se convocan a elecciones y asume el coronel José Balta. La elección de los ciudadanos que debían formar los colegios electorales se dio con muchos episodios de violencia. La presidencia de Balta terminó con no menos violencia e inclusive es asesinado en 1872. Fue en el contexto de la revuelta de los hermanos Gutiérrez, quienes luego fueron muertos y colgados por el pueblo en las torres de la catedral. Hasta 1871 habían existido varios tipos de campañas electorales, unas como corolarios de sublevaciones triunfales, otras mediante la votación por el Congreso. Otro tipo podría ser un virtual acuerdo entre el gobierno y un sector de la oposición. La campaña de 1871 al 72 se asemejó más a la de 1850 al 51. Hubo aspectos similares: los desbordes de la prensa, la efervescencia de las reuniones públicas, la conmoción en el país entero, etc. Pero hay una diferencia sustancial. Mientras que en 1850 al 51 el gobierno pudo imponerse, en 1872 se dio el primer caso de una victoria ostensible de la oposición.
la de un civil que le gana a los militares, ¿no? Y no solamente eso, sino que es el opositor el que gana al candidato oficial. Es un opositor el que gana la elección al final. En Lima y en otros lugares del país, el partido de Pardo ganó las mesas. Según afirmaron los adversarios, turbas traídas de Cañete, Lurín y Chancay, unidas a obreros del Ferrocarril Central, colaboraron con esta victoria. Cuenta Echenique que sus electores no llegaron a entrar a la Plaza de Armas por el nutrido fuego que recibieron desde techos y balcones. Se dice que Pardo gastó parte de su fortuna personal, sobre todo en Lima, el mismo día de la elección. Una campaña como esta implicaba la organización de banquetes, marchas y mítines que servían de propaganda. El partido civil también representa una burguesía que se está redefiniendo a partir de la riqueza del guano, ¿no? Las elecciones de 1872 son muy importantes. Para ellas se organizó la Sociedad Independencia Electoral. Este es el embrión de lo que más tarde sería el Partido Civil, liderado por Manuel Pardo. En esta época las elecciones eran indirectas, es decir, los ciudadanos elegían a los electores y estos a su vez votaban para elegir a las autoridades, incluyendo al presidente de la República. Eran tiempos violentos, no era tan civilizada la cosa como ahora que uno va tranquilamente a votar con su DNI. Muchas veces pasaba que los simpatizantes de un partido atacaban las mesas para evitar que los simpatizantes de otro partido votaran. Y estos a su vez se atrevían a organizar otra votación, por ejemplo, en una plaza. Entonces muchas veces sucedía que había dos actas electorales y este problema finalmente era resuelto por el Congreso, ya que no existía un árbitro imparcial como es ahora el Jurado Nacional de Elecciones. Son importantes estas elecciones porque finalmente ganó Manuel Pardo sobre su contendor Echenique y él es el primer presidente civil del Perú. Con el partido civil surge la idea de una organización política, más allá del líder. Y eso se nota con claridad a la muerte de Pardo, en el cual los civilistas comienzan a llamarse civilistas. Todo este proceso de elecciones propio del siglo XIX finaliza por un asunto externo, la Guerra del Pacífico. Aun cuando luego de la guerra se vuelve a convocar elecciones, el desarrollo de la sociedad civil se vio mermado, el país se empobreció. En este contexto se da el inicio al sistema de partidos políticos. Siempre estaban ligados a la figura de un líder fundador. Lo que surge, si quieres, en el siglo XIX es una transición de un sistema de notables, en el cual yo soy elegido por mi apellido, por mi nombre, por mis contactos, a un sistema de organización política en la cual yo dependo de la organización. En las elecciones de 1886, el héroe de la Breña, Andrés Avelino Cáceres, postula por el Partido Constitucional. Fue esta la primera vez en que la clase dirigente secundó a un caudillo militar para conquistar el poder que no podía obtener directamente. En 1896, Pierola establece una ley electoral que decreta el sufragio directo público y alfabeto de los varones mayores de 21 años. Esta ley marca el fin de los procesos de elecciones indirectas y de ancha base a nivel parroquial. Se inicia un proceso de elecciones directas. Se reduce el número de votantes a los alfabetos hombres, es decir, se cierra el acceso al voto a la mayoría de hombres, especialmente a los indígenas del campo, mayoritariamente analfabetos. Son elecciones menos democráticas porque se excluye a la gran mayoría de la población, porque se estipula que solamente los que saben leer y escribir pueden votar, y en ese entonces la gran mayoría de la población indígena no sabía leer y escribir. Entonces lo que tú estás haciendo en el fondo es excluyendo a los indígenas
no solamente excluyendo a los indígenas, sino también el mapa electoral se te cambia, se te modifica. El sur andino era importante y pierde importancia electoral y se inclina más hacia el norte. En realidad, lo secreto del voto, la condición de secreto del voto, se consigue de manera definitiva con la Ley de Elecciones de 1896. En varios momentos de Pierol, la famosa Ley Electoral de Pierol, en varios momentos de la República, en realidad el voto es público. Es decir, la gente expresaba de manera pública por quién iba a votar. Este tránsito de lo público a lo secreto es una conquista porque posibilita proteger al elector de cualquier presión, de cualquier tipo. Pero hasta ese momento el voto era público, hasta 1896. Augusto B. Leguía es recordado por su largo gobierno, conocido como el Oncenio, que dura de 1919 a 1930. Pero lo que no todos saben es que Leguía fue presidente por primera vez en 1908, luego de haber sido ministro de Economía en el gobierno anterior, es decir, el de José Pardo. Al terminar su mandato en 1912, Leguía convoca a elecciones y se produce un impasse electoral donde al final el Congreso nombra a Guillermo Billinghurst. Billinghurst había sido alcalde de Lima. Le decían pan grande. Lo llamaban así porque prometía que en su mandato el pan sería más grande y más barato que el del candidato opositor. En menos de 2 años, Benavides lo derrocó. Pero el popular Pan Grande se dio tiempo para realizar el primer gobierno popular y reformista del siglo XX. Fue amado por los artesanos y representó al capitalismo moderno con rostro humano. Las elecciones de 1924 y 1929, con Leguía como dictador, no fueron sino formulismos más o menos groseros al servicio del poder. Tras su segunda reelección, Leguía cayó en 1930 por un golpe de Estado a manos de Luis Sánchez Cerro. Al año siguiente se convocan a elecciones que gana el mismo comandante Sánchez Cerro, seguido de un joven Aya de la Torre que hace una gran campaña. Para estas elecciones en 1931 se organizó por primera vez el Jurado Nacional de Elecciones. El árbitro dejó de ser el Congreso, cuya politización lo había llevado al descrédito. Las elecciones del 31 fueron las más limpias que se habían desarrollado en el siglo XX. El padrón fue impecable y por primera vez se supo cuántos debían votar y cuántos realmente lo hicieron. Aunque todavía votaban solo los varones mayores de 21 años que supieran leer y escribir. Y se crea el Jurado Nacional de Elecciones. Así como se crea el registro electoral. Hasta ese momento, la identificación eran las partidas, y las partidas las tenían las parroquias, que era la manera de identificar. Y el primer documento de identidad pasó a ser la libreta electoral, cuya función de organizar el registro y la entrega de este documento era de parte del registro electoral, que era dependiente del Jurado Nacional de Elecciones hasta 1995. Este estatuto de 1931 influyó en el juego político, ya que introdujo importantes innovaciones en el sistema electoral, como son la creación de un organismo electoral autónomo, la representación de las minorías, el voto secreto y obligatorio y la tecnificación del registro electoral. Este es el Museo Electoral y de la Democracia, que pertenece al Jurado Nacional de Elecciones y está aquí en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, en la esquina de La Colmena y Lampa, en el centro de Lima. Acá hay objetos como medallas, fotos, ánforas, etcétera, que dan cuenta de la lucha de la ciudadanía y de las instituciones por conseguir la democracia.
que en una de sus formas, entre muchas otras, se traduce en el acto de ir a votar, o sea, de elegir libremente a nuestros gobernantes. La Constitución de 1933 todavía mantenía muchas restricciones electorales. Se mantenía excluidos del voto a los menores de 21 años, a las mujeres y los analfabetos. Aunque reconocía los principios del sufragio directo, secreto y obligatorio, permitió la exclusión del APRA y el Partido Comunista como partidos de filiación internacional. En la Constitución del 33 se dio la medida, el famoso artículo 53 de la Constitución, que prohibía justamente a las masas que habían entrado a la política, el APRA y el Partido Comunista, a que participaran, acusándolos de partidos internacionales, ¿no? Y entonces dejaron de participar, ¿no es cierto? Y en el año 36 hubo un candidato, Eguiguren, que ganó las elecciones, pero como recibió el apoyo del APRA, se le anularon, diciendo que había recibido el apoyo de un partido prohibido. Entre 1930 y 1968, los procesos electorales se desarrollaron en coyunturas que revelaban un juego político complejo entre los actores que luchaban por el poder en una sociedad de señores y una cultura de confrontación. Del 39 al 45, Manuel Prado creó las corporaciones de desarrollo que fueron las primeras empresas públicas peruanas. Pero el país careció de un sector industrial robusto y la economía siguió liderada por la exportación de materias primas. Para las elecciones de 1945 se formó el Frente Democrático Nacional, que buscaba representar a las nuevas clases medias. El candidato del frente fue el abogado y diplomático arequipeño José Luis Bustamante y Rivero, quien concretó una alianza con el APRA para llevar adelante un gobierno democrático y de reforma social. El pueblo aplaudió a Bustamante, que aparecía como el símbolo de la moderación y la reconciliación nacional. Las elecciones fueron una de las más abiertas hasta ese momento y dieron como ganador a Bustamante. Lo que se proponía el frente era reemplazar el dominio oligárquico militar de los últimos 20 años por un gobierno democrático que reforme al país y lo enrumbe al desarrollo. Lamentablemente, el proyecto fracasó. En menos de 3 años se produjo otro golpe militar encabezado por el general Manuel Odría. Como dijo el poeta Martín Adán, habíamos vuelto a la normalidad. A partir de 1950, con la aparición de nuevas clases medias profesionales, las migraciones masivas del campo a la ciudad, la urbanización acelerada y el avance de la educación, entraron en crisis la sociedad de señores, las élites oligárquicas y el Estado oligárquico mismo, dando lugar al ensanchamiento del juego institucional, de la competencia y la participación política. Las mujeres votaron por primera vez en el Perú en 1956. El voto femenino se había obtenido en este país recién en 1955. Fuimos los penúltimos de América Latina en obtener el voto para la mujer. El último fue Paraguay. Esto se debió a la lucha de importantes mujeres como María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres. Pero la discusión ya venía desde antes. En la constituyente del 31 al 33 se inició aquí en el Parlamento, en el Congreso, un gran debate acerca del voto femenino. Los oligarcas se oponían al voto de la mujer porque ellos preferían conservar el poder mediante el voto exclusivo de los varones. Alguien que se opuso a esta postura fue Víctor Andrés Belaúnde, cuya altura política trascendía cualquier interés. Él quería el voto irrestricto para la mujer, es decir, que la mujer votara siempre y sin ninguna restricción.
y alguien que lo acompañó en esta posición fue el diputado socialista Alberto Arca Parró. Otros grupos proponían el voto para la mujer trabajadora en su centro laboral, etc. Finalmente, se impuso la idea del voto progresivo para la mujer, es decir, se le daba a las mujeres el voto para las elecciones municipales, pero no para las generales. La idea de esto era que la mujer poco a poco se fuera educando en el tema electoral y con el pasar de los años se les daría ya el voto para las elecciones generales cuando ya estuvieran suficientemente entrenadas en el quehacer electoral. Y hay un gran temor, ¿no?, de parte de todos, incluyendo del partido aprista, porque pensaban que era un voto conservador, que iba a estar muy cercano a lo que decía la Iglesia, y en ese momento había muchas pugnas, ¿no?, sociales, políticas, y tuvieron por eso temor. Durante la década de los años 30 y 40, muchas mujeres se organizaron en los partidos políticos reformistas y revolucionarios que estaban fuera de la ley. Hasta que finalmente, en septiembre de 1955, como consecuencia de esta lucha organizada por las mujeres y la presión social que hay al respecto en los órganos de gobierno, es que se promulga esta ley que reconoce a las mujeres como ciudadanas en el Perú. Las elecciones de 1956 fueron semidemocráticas. Lo positivo fue que las mujeres votaron por primera vez y el cuerpo electoral se duplicó, dándole un mayor sustento a la incipiente democracia. Pero algunos partidos, entre los cuales estaba el mayoritario, se encontraban impedidos de competir. Hay una primera representación parlamentaria de 9 mujeres. Sí quiero decir que había como una distancia entre quienes impulsan el voto y quienes finalmente son elegidas. Y cuando se da la ley de 1955, por ser las mujeres las que representaban la mayor tasa de analfabetismo, entonces sigue habiendo una discriminación, porque si bien los hombres son menos analfabetos que las mujeres, ellas tenían el mayor caudal de analfabetos y se les siguió postergando hasta que en 1979 se considera el voto de los analfabetos y las mujeres pueden en mayor número votar. Los resultados de las elecciones de 1956 dieron como ganador a Manuel Prado y dejaron en segundo lugar a una joven promesa que luego sería presidente, Fernando Belaúnde Terry. Con excepción de las elecciones de 1950, con candidato único y cárcel para el adversario, todos los procesos electorales hasta 1956 deben considerarse como semicompetitivos. En ese sentido, las elecciones de 1962 fueron el primer proceso electoral competitivo, pues permitieron la participación de todas las fuerzas políticas organizadas. Yo creo que es por primera vez en el año 62 que se producen las elecciones competitivas de verdad, porque ya no hay veto. O sea, tú tienes por primera vez que el APRA participa, ¿no?, directamente, que el PC participa directamente con un candidato, el general Pando, ¿no? Pero ahí en la Torre por primera vez participa, después de vetos largos. Lo que pasa es que todavía no son totalmente democráticas, ¿no? ¿Por qué no son totalmente democráticas? No participan los jóvenes, no participan los analfabetos, ¿no es cierto? Entonces todavía, y que es un sector muy importante, ¿no?, todavía hay exclusión, si se quiere, en el año 62. Son totalmente competitivas, pero todavía no son totalmente democráticas. Con el golpe de Velasco de 1968 se corta nuevamente el proceso democrático. 10 años después, y debido a la presión popular, se restituye la democracia y se establece la Asamblea Constituyente, que da a luz la Constitución de 1979. En ella, los analfabetos pasan a ser ciudadanos con derecho a voto y se rebaja la edad mínima para votar de 21 a 18 años. Con estas reformas electorales se dan las elecciones de 1980 con el triunfo por segunda vez de Fernando Belaúnde. El drama en el país consiste se produce cuando
se escinde la democracia de la democratización. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el año 80, el país llegó a producir la transición democrática sobre la base del punche de las masas, ¿no es cierto? En el año 80, ¿no? Pero ahí justamente se produce el divorcio, ¿no? Porque se constituye la democracia y comienza un proceso de desdemocratización, ¿no? Porque triunfa un candidato que pone la moda rétro, ¿no? O sea, conservador, y se aceleró la desdemocratización, sobre todo a partir del 90. Del 90 para acá hemos tenido un proceso desdemocratizador. No reconoce derechos de la gente, le quita derechos, ¿no? Derechos sindicales, por ejemplo, ¿no? Criminaliza las protestas, ¿no? Y entonces separa la democracia de la democratización. La baja calidad de la democracia en el Perú tiene que ver con esa separación entre democracia y democratización, ¿no? En el año 2005 se realiza la última ampliación al voto porque se le otorga derecho de sufragio a los policías y militares en ejercicio. Tienen derecho a votar, pero no a ser elegidos. Hemos llegado al punto final del derecho al sufragio, ya que en 1980 también pudieron votar los peruanos residentes en el extranjero. En el Perú, el electorado creció sin que hayan existido movimientos sufragistas, como en algunas experiencias europeas u otras latinoamericanas, o como en el caso norteamericano, que el electorado creció sin ninguna oposición de las élites. En el Perú sí hubo una oposición de las élites y del Estado a la participación electoral, apelando a la edad, propiedad, sexo y analfabetismo. Desde 1930 se da un incremento importante del electorado popular, sobre todo del campesino migrante, que eleva considerablemente su nivel de educación. La concesión del derecho al voto de la mujer por parte de Odría también es un factor importante para que se amplíe la masa electoral un par de décadas después. Hay que tener en cuenta que hasta mediados del siglo XX en el Perú solamente votaba una élite privilegiada que sabía leer y escribir en un país donde la mayoría de la población era analfabeta. Es así que la cantidad de electores crece desde el 2.5 del total de la población en 1919 hasta el 25% en 1979 hasta el 35% en 1990. Pero digamos que no ha habido, digamos, movimientos constantes y fuertes de ampliación del voto, digamos, en el cual, digamos, no sé, tengas una manifestación de 50.000, 100.000 personas cada cierto tiempo, ¿no? No ha sido un proceso en el cual yo creo que está muy vinculado a la idea de la educación. Claro, es que aquí no ha existido, aquí en el Perú, a diferencia de otros países de América Latina, México, en fin, Venezuela quizá, y a diferencia de Europa, movimientos sufragistas. Es decir, que la gente demande el derecho a participar en la política. Eso no hemos tenido en el caso peruano, ¿no? Entonces aquí la participación en las elecciones, la demanda de participación, vino sobre todo de la clase media, ¿no? Para que participen los de abajo, en fin, ¿no? Porque eran de alguna manera su masa, ¿no? El APRA, la izquierda, postuló la participación de los de abajo, en fin, ¿no? Y así fue ensanchándose. Y realmente el mecanismo de ensanchamiento fue a través de la educación. A la par de la ampliación del voto, en el siglo XX y XXI se desterraron los vicios electorales que se heredaron del siglo XIX. Las elecciones ya no son varios días, sino solo uno. Las mesas ya no son públicas y no se capta a electores pagados para ir a votar. A inicios de 1960, para contrarrestar los anforazos, se introduce la norma acta mata voto. Es decir, se hacen 3 actas en donde se transcribe todo lo que se realiza en el proceso electoral. En este sistema, los personeros pasaron a cumplir un rol fundamental.
Los documentos de identidad son cada vez más modernos y seguros. Ya no se vota doble, para eso está la tinta indeleble. Que dicho sea de paso, a estas alturas ya es prescindible. En fin, esas cosas siguen siendo parte de las costumbres electorales que hasta ahora nos acompañan. Luego de ver un poco cómo eran las elecciones en el pasado, llego a la conclusión de que estamos en un muy buen momento. Ahora uno va tranquilamente con su DNI a su mesa electoral, le dan una célula, uno elige al candidato que más le guste y se va a su casa tranquilamente. Ya no es como antes cuando pasaban cosas y se asaltaban los tabladillos donde estaban las mesas de votación a sangre y a fuego y se vendían los votos, etc. Ahora ya no. Uno puede ir tranquilamente a votar. La democracia representativa es el mejor de todos los sistemas, o por lo menos, como dicen, el menos malo de todos. Es nuestro deber cuidarla, tanto trabajo que nos ha costado tenerla, para poder seguir ejerciendo nuestro derecho de elegir a nuestros gobernantes. Ojalá esa sea una de las cosas que nunca cambien en el Perú, por lo menos eso es lo que yo deseo.